No le ocurre nada a su televisor. No intente ajustar la imagen. Ahora nosotros controlamos la transmisión. Podemos hacer que vea cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante los próximos minutos controlaremos todo lo que vea y oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio en La Noche de los Vivos Murientes. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo, y esta vez inauguro sección, una sección en la que traeré invitados para hablar de temas que creo que pueden ser muy interesantes relacionados con el cine de terror, el gore y todo este tipo de subcultura. En esta ocasión traigo a una chica que ella es profesora de historia, autora del libro América Profunda, y bueno, paso a presentarla y que cuente ella un poco más. Bienvenida, Miss Terror. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal estás? Pues nada, cuéntanos si quieres un poco quién eres y si quieres hacer un poco publicidad de tu cuenta o... Bueno, nada, yo me abrí hace poco un perfil en Instagram donde estoy haciendo reseñas sobre libros que hablan sobre el cine de terror. No tengo mucha intención a priori de hacerme ningún canal, pero bueno, quien quiera seguirme me puede encontrar como MissTerror_, y ahí voy subiendo pues reseñas de libros que creo que o considero que a la gente le puede interesar. Y nada, como decía, soy profe de historia, me interesa muchísimo el cine de terror, siempre desde un punto de vista académico, pero también un poco más macarra. Y aquí estoy esta tarde, encantada de que me hayas invitado a tu canal para hablar de cosas que yo creo que tenemos bastante en común y que nos molan a los dos. Vamos, yo sí que estoy encantadísimo y bueno, de todas maneras dejaré un poco el enlace a tu cuenta en la descripción del canal por si, no sé, pues si a alguien interesa contactar contigo para, yo qué sé, para pedirte información sobre algo o saber más sobre el libro que has escrito o que colabores con algún otro canal o cosas así, que quizás mucha gente ya te conozca por eso, porque has colaborado más de un canal ya... Sí. Quizás hablando sobre otro tipo de cosas, no tanto como la que, o desarrollando tanto como la que vamos a hablar hoy. Y es que ya como muchos imaginaréis, vamos a hablar del canibalismo. Quizás una cosa ahí bastante oculta, ¿no? Escondida dentro de la sociedad aún. Y bueno, si es para arrancar un poco, Miss Terror, para romper un poco el hielo, ¿qué podías decirnos tú del canibalismo? Pues, a ver, yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que el canibalismo es como, o se considera, no lo digo yo, se considera ampliamente como un poco el último tabú de esta sociedad hiperdigital tecnológica en la que vivimos, porque realmente es fuerte pensar en la mera idea de que una persona se puede comer a otra. Entonces, canibalismo, por definición, es aquella práctica de individuos que se comen entre sí, aunque habitualmente está más asociada a esa práctica de los seres humanos que comen hombres. Entonces, claro, esto creo que para empezar un poco tendríamos que exponer que se trata de un tabú como tal. Así que, bueno, yo creo que estaría guay comentar un poco todo esto y sobre todo, luego si te parece al final, comentar pelis y analizar un poco el tratamiento que se le da a este tabú, teniendo en cuenta, pues eso, que es un tabú y que es una cosa que a priori es bastante fuerte. Sí, porque además creo que es como algo que está muy presente en el cine, en este caso, en el cine de terror, pero quizás tampoco se ha indagado tanto, o quizás en el propio cine se pasa un poco por alto. Entonces me parece un tema muy, muy interesante. Sí, a mí me parece un tema interesante y además que, sobre todo, a mí me gusta siempre, bueno, un poco por deformación profesional, ¿no? Por tema de que soy profe de historia y siempre meto esas cuñitas históricas. Siempre me acuerdo de que el origen de la palabra caníbal viene del momento en el que Cristóbal Colón, en todos los viajes que hizo y descubrimientos en el continente americano, en las Antillas y demás, se topa con una tribu que se llamaban caribes, que eran personas que se comían a sus enemigos derrotados en el campo de batalla. Entonces, de Caribe viene, o Cariba, viene lo de caníbal. Esto es bastante curioso.
Entonces, a partir de ese momento se utiliza esa palabra para designar ese acto de personas que comen otras personas, aunque en realidad hay una palabra específica para ello, que es el de la antropofagia, pero que eso está más asociado a todo ese canibalismo hermenéutico que se llama, lo que se practica, no sé si ahora, a día de hoy o en el pasado, por las tribus más primitivas. Entonces, bueno, de ahí viene un poco ese rollo que en el siglo XIX se empezó a analizar y, bueno, pues la gente que no lo analizó en ese siglo lo veía como algo muy lejano, ¿no? Empezó a analizarlo con perspectiva histórica. Sin embargo, no podemos olvidar que eso es algo que continuaba y tenemos casos en el siglo XIX, en el siglo XX y probablemente a día de hoy también esté ocurriendo, y es un poco lo que quizás molaría comentar aquí. Sí, porque yo creo que más o menos sí que están ahí presentes todavía, y ya no solamente en el cine, ese tipo de casos, porque todos hemos visto en alguna ocasión alguna noticia, a veces un poco lejana, porque parece que cuando no pasa tan cerca de tu ciudad o en tu país no se tiene tan en cuenta, pero que sigue estando ahí presente. O sea, al final, ese monstruo que devora a su semejante, por en este caso, ¿no? El caníbal. Y, por ejemplo, si habláramos ya de este tipo, indagando un poco más en el tema del canibalismo, quizá, como tú bien dices ya, si nos remontamos quizá al principio, al origen, con algo mucho más antiguo, sí que también me imagino que es algo como bastante, es decir, comprensible, por así decirlo, por cualquier persona, que quizá o bien a nivel de tribu, o de pobreza, o de miseria que viviera la gente del momento, una parte del canibalismo, o sea, porque sí que puede estar unida a eso, ¿no? Al hambre, a pasar necesidad, que quizás es lo que todos quizás una vez no hemos podido plantear, ya nos da, o sea, o una conversación, ¿no? Entre amigos, en plan, oye, ¿tú serías capaz de comerte una persona si tuvieras mucha hambre? ¿No? Por ejemplo, claro, si tuvieras necesidad. De hecho, eso es interesante lo que comentas, porque habitualmente se puede o podemos hacer una clasificación entre canibalismo por necesidad, que si quieres ahora nos extendemos un poco ahí, y el canibalismo patológico, que ese es el de las personas enfermas. Entonces, en cuanto a canibalismo por necesidad, pues también tirando un poco de mi vena de profe de historia, hay muchos casos en la historia. Por ejemplo, el sitio de Leningrado, que duró tantísimos días por parte del ejército nazi, y la gente tuvieron que al final comerse los unos a los otros. Y luego, si te parece, y acotando un poco esta conversación, porque podría ser súper amplio si lo acotamos a lo que es Estados Unidos, un poco en referencia a lo que yo he analizado más por mi libro, hay un par de casos muy interesantes que hablan sobre este canibalismo por necesidad en el contexto, pues, un poco del nuevo continente, ¿no? Uno de ellos a mí me parece muy interesante, que se llama, bueno, es una especie como de libro que aparece en 1845 aproximadamente, que describía un atajo para ir a California. O sea, hay que contextualizarnos un poco en esta época en la que la gente, digamos, de alguna manera los colonos se están yendo al oeste de Estados Unidos, se está expandiendo las fronteras. Entonces surge un libro que se llama El atajo Hawkins, que era de un pibe que publica un atajo para que la gente vaya, pues, más fácilmente, pues, del este al oeste. Entonces, aunque un grupo inicial pudo tirar por el atajo y consiguió llegar a California, no estaba demasiado bien contrastado, y a el famoso grupo Donner, que era una caravana, intentó llegar de un sitio a otro, pero les pilló el invierno en mitad de lo que es Sierra Nevada, y al final tuvieron que comerse los unos a los otros. Y a mí me parece muy curiosa esta historia, porque parece ser que entre ellos tenían como ciertas normas de etiqueta de intentar al menos no comerse a los familiares más directos. Entonces, por ejemplo, este sería un caso súper reseñable, lo que es el grupo Donner, que yo no sé, en principio no me suena a ninguna peli ni nada, pero tendrían que hacerla sobre este asunto. Y luego hay otro caso bastante curioso, que este quizás sea más conocido porque sí tiene su paralelismo en el cine, que es el famoso caníbal de Colorado, que un poquito más adelante en el tiempo, 1870 aproximadamente, cuando ya el oeste estaba más o menos colonizado y empieza lo que es la fiebre del oro, un pibe, pues, se promocionaba como guía para llevar a grupos que querían, pues, echar como un poco domingueros, ¿no? Domingueros que iban a buscar oro. Entonces lo lleva también de una cordillera a otra, tal, y en un momento determinado se paran y hacen tiempo en una especie de campamento indio, y los indios les dicen que no avancen, que el invierno se les echa encima, pero ellos se empeñan y se van. Al cabo de los 50 y tantos días aparece el pibe este, que no recuerdo, no sé si tú recuerdas el nombre, Alfred... sí, Alfred Packer, ¿no? Packer. Llega, y el tío llega con muy buena cara. Llega con tan buena cara que
Que los indios tienes tú muy buen color, ¿no? Tienes tú muy buen color para estar por ahí aislado. Sí, tienes muy buen semblante. Tienes muy buen semblante de cara. ¿Qué ha pasado? Y los indios empiezan a olerse algo raro. Entonces, siguiendo un poco el rastro que ha dejado, vuelven a donde se supone que han estado esos 50 días antes y solo encuentran restos de toda la gente que fue con este pibe muertos. Entonces, al final, al cabo del tiempo, se descubre, porque este tío además fue prófugo de la ley y tal, se descubre que este pibe, al parecer, se habían matado un poco entre ellos por una cuestión de supervivencia, pero él reconoce que se los había jamado, que estuvo comiéndose a alguno de ellos. Sí, creo que también leí algo de eso, ¿no? Que ya ha pasado un poco el tiempo, el mismo dijo así en plan como a nivel comentario, a nivel para sobrevivir, ¿no? Que se ha comido alguno. Y ahí fue un poco en busca y captura, ¿no? Porque ya... Sí, estuvo como 9 años huyendo y cuando lo pillaron un poco para procesarle por los asesinatos, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, también os voy a contar que alguno me comí. Claro, entonces fue ya cuando ahí descubrieron la cueva, ¿no? La que se refugiaron y ahí ya se encontraron restos de esos miembros y... Sí. Y luego esto es interesante porque nos lleva a hablar de la peli, que esta peli no es estadounidense, es británica, que es Ravenous, la escena está servida, y recrea un poco esa historia, ¿no? Cómo llega un pibe, así porque es un único superviviente de una expedición, llega a un fuerte perdido de la mano de Dios en Sierra Nevada, y allí la gente que está ahí, los militares que están allí, empiezan a sospechar de él. Y entre ellos hay un nativo que empieza a sospechar que este tío está poseído por el Wendigo. Que el Wendigo es una especie gigante, caníbal, comedor de hombres que poseía a la gente. Y al final, un poco, ¿no? De los nativos americanos. Claro, entonces esto es muy interesante porque el Wendigo es una leyenda que de alguna manera podemos contextualizarla en el territorio de los Grandes Lagos, de los indios de allí, que se llaman los algoquinos, pero luego, investigando, yo descubrí que había Wendigos, pero con otro nombre, en diferentes tribus de Estados Unidos. Entonces yo me planteaba si esto era una leyenda pre-colonización o post-colonización por todos estos casos de canibalismo que estamos comentando. Entonces es interesante. Luego también se ha vertido mucho en la literatura, hay alguna serie que se llama Fear Itself, que también recrea un poco la leyenda del Wendigo y me parece bastante guay. Sí, al final yo creo que el personaje ese, la criatura, el ser ese, al final se ha llevado mucho al cine, al videojuego, es como una figura que yo creo que de primera, aunque la gente no le suena el Wendigo, si lo ve representado, enseguida vas a ver un poco la imagen. Pero hombre, yo creo que realmente, por las características del personaje en sí, yo creo que sí que ha tenido que ser un poco quizá parte de esa leyenda, ¿no? Porque es como todo muy místico, muy ser del bosque, ¿no? Criatura del bosque, sí. De que es como si fuera la parte mala, ¿no? Del ser humano, como cuando el ser humano se corrompe, por así decirlo, esa fuerza como que se apodera de sí, pero hay que ver... Es como una especie de algo que está en el bosque que te posee y te lleva a comerte a la gente que tienes al lado. Claro, pero ahí sobre todo cuando analizamos este tipo de casos, a lo mejor el caso del Parker, ¿no? El sí. Alfred, que también te habla de que, bueno, que estaban perdidos en la nieve, que estaban ahí y es que se tuvo que comer porque era él o no sé, ellos o yo, en este caso, ¿no? Además creo que el tipo dijo como que algunos se murieron, con uno sí que tuvo un forcejeo, creo que llegó a matarlo, pero por su propia, por sobrevivir él. Sobrevivir, sí. Ahí al final tenemos que plantearnos hasta qué punto ese tipo de canibalismo, o sea, lo que hablábamos siempre, ¿no? El sobrevivir, hasta qué punto puede estar mal visto, bien visto, porque en este caso, así visto fríamente, puede parecer como un acto también de locura, ¿no? De persona. O incluso podría estar justificado, si es una cuestión de supervivencia. O sea, tanto matar a una persona porque estamos aislados y si no te mato yo me vas a matar tú a mí, tanto como alimentarte de algo que, bueno, pues al fin y al cabo, nosotros, en la gran mayoría de nosotros somos omnívoros, o sea, consumimos carne y al final no deja de ser carne, ¿no? Si en condiciones muy jodidas, comerte un cadáver... Mira, por otro lado, sí que puedo entender a los del grupo Donner, ¿no? Porque a lo mejor, aunque estuviera muerto, a lo mejor tú comerte a un miembro de tu familia será quizás mucho más jodido o más duro. Es muy heavy, claro. Quizás no todo el mundo será capaz de comerse el cuerpo de un hermano o de un padre o una madre, aunque estuviera muerto, aunque fríamente dentro de sus cabales entendiera de que eso no solamente es un cuerpo vacío, muerto, que hay dentro ni nada ya.
y te va a sobrevivir. Claro. O sea, es muy jodido también, ¿eh? Hombre, es jodido ahí. claro, por mucha cuestión de supervivencia que sea, eso era un límite que a mí me hace gracia cuando lo leí, porque fijaron un poco esa etiqueta de decir, bueno, como no nos comamos a los cadáveres, vamos a perecer todos, pero vamos al menos a no intentar no comernos a la abuela, ¿sabes? Tiene que ser jodido, ¿eh? Tiene que ser jodido al final, Sí. en una situación como esa, y llegar como un consenso del grupo. Decir, a ver, nos vamos a morir. O sea, esto es lo que hay, sí o no, tal, o vale, o tú te puedes comer a mi madre, pero ya la mía no. O sea, si la comes tú, bueno, lo que no te toca nada, no te ser jodido, ¿no? En plan, es que parece un cachondeo, parece broma, pero es una situación como esa. Parece coña. Y sobre todo cuando ya el hambre llega, que la cabeza tampoco rige igual ni nada. Claro. Que volvemos a lo mismo. O sea, ya podemos pasar de esta gente, o estos casos, que al final es gente que está dentro de sus cabales, que lo hace para sobrevivir, como el otro punto de vista, el otro tipo de canibalismo, que es ya cuando hay una enfermedad dentro, ¿no? Cuando la cabeza te ha hecho chimpum flash, y ahí ya hablamos de quizás de casos como de psicópatas, ¿no? Y asesinos en serie que... Claro, son casos ya patológicos de gente que tienen, y no diría una enfermedad, sino son gente que tienen una ausencia absoluta de empatía y tienen una pulsión absolutamente enfermiza y le llevan voluntariamente a experimentar con este tipo de cosas. Entonces, si seguimos un poco hablando en la línea y casos estadounidenses, porque, bueno, hay casos en Europa, ¿no? Pues si te parece, nos centramos en Estados Unidos, hay algunos casos muy interesantes que además, uno en concreto, que es uno de mis favoritos, que no se ha llevado prácticamente nada al cine, pero yo tengo una teoría de por qué, es el famoso caso de Alfred Fish. Entonces, este tipo nace en 1870 y tanto en Washington y fue apodado el Ogro de Nueva York, porque en realidad hicieron como una especie de metáfora paralelismo entre esa figura del ogro que se alimenta y se nutre de la inocencia y la pureza de los niños, porque por desgracia los niños eran su target, ¿no? Entonces este tipo ya de pequeño se autoinfligía daño, también hería animales, y luego ya de más joven empezó a entrar y salir de la cárcel, de instituciones mentales, porque le molaba el exhibicionismo, era un delincuente de poca monta, pero desde las autoridades no le vieron el peligro. Entonces cuando ya tenían... pero obviamente ahí ya sin profundizar, que ahora hablaremos más del tema de Albert Fish, ya simplemente con esos detalles, a día de hoy, por la información que tenemos, o sea, tenemos a un psicópata en potencia ya. Claro, ahí se está gente que siente placer por el dolor, claro. O sea, una serie de cosas que ya da detalles, sí, claro. Apuntaba manera. Posiblemente hoy sí, quizás cuando hablamos de 1800 o finales de 1800, a lo mejor sería cuando se sucedió todo, sí creo que nació en 1800. Sí, 1800 largo, 70. O sea, a principios del siglo XX. Claro, pero que aún quizás no estaba tan estudiado ese tipo de casos y se pasará un poco más por alto. No. Hoy en día es impensable, ¿no? O sea, sería impensable. Un niño que estuviera en el colegio y que se clavara alfiler en un brazo porque le gusta, ya enseguida saltarían todas las alarmas, pero claro. Claro, en esta época no. Claro. Nos parece flipante, pero sí, claro. Sí. Este tipo, amparado un poco en el anonimato de la ciudad, ya cuando era un poco más mayor, con 40 años, se dedicaba a secuestrar a niños, pero niños que igual eran niños vagabundos, que no tenían familia. Entonces nadie les reclamó, nadie se dio cuenta de nada y estuvo 24 años haciendo esto con niños, pero lo hacía de todas las perrerías, hasta que secuestró a una niña llamada Grace Bass, que su familia era una familia muy humilde, pero no se dejó en el empeño hasta que consiguió dar con él. Entonces, a través de un detective que llevó el caso, le lanzaron un señuelo en una publicación de un periódico, y tú sabrás perfectamente que esta gente como que tiene mucho ego, ¿no? Y de alguna manera les gusta ponerse la medalla de todas las atrocidades que han cometido. Y mandó una carta a la familia de esta niña explicando con pelos y señales todas las aberraciones que había cometido sobre su cuerpo, incluido las partes que se había comido, cómo la había cocinado. El tema ese de la carta, hoy documentándome un poco, viendo alguna cosa, la he escuchado un par de veces la narración de lo que, y me parece, encima de todo, no sé si tú ibas a indagar más o tenías preparado el tema de la carta, pero es como que este tipo describe lo que le hizo a esa niña, pero como el que está preparando un plato de cocina. O sea, hasta con un buen gusto ahora de escribirlo todo, como hace todo, y que me parece de las cosas más macabras y más chungas. Atroz. O sea,
El domingo 3 de junio de 1928 llamé a su puerta en la calle 15, 406 Oeste. Llevaba queso y fresas y almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Me propuse comérmela. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, le pedí que le diera permiso, a lo que usted accedió. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Westchester. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Mientras ella recogía flores, subí y me desnudé. Sabía que si no lo hacía, podría mancharme la ropa con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación. Al verme desnudo, comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. Primero la desnudé. Cómo pataleó, arañó y me mordió. Pero la asfixié hasta matarla. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi habitación. Guisé su rico y tierno trasero. Me llevó 9 días comerme su cuerpo entero. No la violé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. A raíz de esa carta le dan caza y lo curioso, que es lo que tú decías antes, de todas las cosas que si ahora alguien manifestara eso rápidamente saltarían las alarmas, pero cuando al tío ya lo llevan a su proceso, digamos lo meten en un proceso judicial, que por cierto fue largo y muy turbulento, la cosa es que los especialistas que analizaron el caso se vieron que no existían nombres en ese momento, te hablo de 1920 y tanto, 30 y tanto, no había nombres para describir las parafilias, patologías que presentaba este hombre. Hoy sí tenemos nombres, pero es que tenía una larga lista de cosas como era un necrófilo, exhibicionista, sadomasoquista, de todo. O sea, todos esos istas. Era un perla, o sea, no existía esa nomenclatura psiquiátrica en esa época. Y este tío como que de alguna manera llega con todas esas parafilias raras y los miembros del jurado se quedan diciendo, ¿ves que esto qué es? Entonces es un caso muy fuerte y lo que te decía, yo creo que no se ha llevado al cine porque como está... involucra el tema niños y el tema niños, excepciones muy contadas, es bastante sagrado. Sí. No se ha llevado a la gran pantalla porque implicaría enseñar cosas demasiado fuertes, claro. Sí, porque ya te hablas de todo, o sea, de tema sexual como claro. Supercore. Y está claro que ahí el cine ahí no se mete. Y posiblemente si trataran un tema tan delicado, tan jodido como fue este, no sé, se quedaría la suela a los zapatos con lo que fue la historia real. También que ha pasado muchas veces con la historia de este tipo, que la adaptación no tiene nada que ver. O sea. Claro, la referencia que a mí siempre me gusta mucho comentar, Alfred Fish en el cine, es la que hace Rob Zombie en La Casa de los Mil Cadáveres, porque lo incluye como una de las rockstar de ese tren de los asesinos, en el que sale Ed Gein, Albert Fish y el personaje inventado por los zombies, que es el Dr. Satán, pero hablan de Albert Fish y lo recrean como un sadomasoquista, caníbal, de todo, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho porque ese es el momento de gloria, Albert Fish en La Casa de los Mil Cadáveres. Es lo que él hubiera querido, ¿no? También saberlo. De hecho, claro, también creo que fue cuando analizaron el cuerpo después de morir, que se dieron cuenta de que era verdad todo lo que él decía, de rollo de introducirse alfileres, no sé si era por el escroto, de incendiarse con algodón por el recto, o sea, eran cosas súper brutales porque disfrutaba al final de ese dolor, de eso, y que a día de hoy, por desgracia, estamos como algo más familiarizados, pero claro, en ese momento era una puta locura, o sea, en ese momento... Claro, no te digo, no había nombres para determinar y para denominar todas esas patologías que este personajazo presentaba. Y siguiendo con el tema es que al final me parece un tema muy interesante, ¿no? El tema de a nivel psicópata, asesino en serie y el canibalismo, que también ha ido siempre muy unido, ¿no? Porque al final
Sí. esa atracción por la carne, por la carne de sus semejantes siempre ha estado unido a esa tortura, por así decirlo, de los asesinos en serie. Sí. Quizás hablando de más casos de este tipo, por ejemplo, que comentaba antes, de Henry Lucas, por ejemplo, también un caso, quizás para mí, a ver, el de Albert Fish para mí sin duda, Sí, el más es el duro, el más favorito. jodido. Quizás también porque metemos la ecuación a niños, que es como todavía mucho Niños, más... sí. Y una cosa también me da cuenta en muchos casos de este tipo, que casi siempre va muy unido a abuso sexual, quizás en la niñez, por ejemplo, este tipo de gente, que al Sí, bueno, final claro. el caso de, bueno, o seguiremos hablando ahora de Henry Lucas o Alfred Donner, también ese tipo de, o sea, esos patrones en la infancia, lo que sufrieron esos niños, me imagino que unido ya a cierto trastorno que voy a decir como que viene de serie, por así decirlo, algo no funciona bien en esa cabeza, pero unido, imagino, Sí, sí. a una serie de esos momentos vividos en la infancia, lo que hace que esa bomba explote. Pero... Claro, se alinean los astros un poco y ahí sale una aberración. Y es lo que le pasa, por ejemplo, al que ha citado Henry Lee Lucas, que me parece interesante porque en esa etapa en la que él como que de alguna manera desarrolló sus actividades delictivas, que eran finales de los 80, principios de los 90, se había generalizado un poco la imagen de ese psico-killer sofisticado tipo Ted Bundy, que popularizó mucho películas como American Psycho, El silencio de los corderos, pero claro, aparece este Henry Lee Lucas, que era un auténtico redneck, white por trash total de la América profunda, porque era un pibe que primero mató a su madre, estuvo 9 años en la cárcel y cuando salió se dedicó a coger una pick-up de estas de rednecks y recorrer las carreteras de Estados Unidos, y aquel autoestopista que veía lo subía a su coche y luego lo torturaba y lo mataba, y se encontró a una especie de alma gemela en su vida que era Otis Toole, y fueron compañeros de matanza durante muchísimo tiempo. Luego terminaron en una especie de secta llamada La Mano Negra. Entonces, pasado el tiempo, en Texas apresaron, digamos, o trincaron a Henry Lee Lucas. Entonces desembuchó, también inculpó al otro, y en los juicios, ahí fue cuando los dos dijeron que ya no era solo asesinato y tortura, sino también comerse la carne. Claro, aquí tenemos otro caso muy importante de canibalismo, como tú decías, asociado a esa tendencia psicópata. que hay que ver que estamos súper acostumbrados ya en el cine, ¿no? Hablando de las películas americanas, ¿no? De esto de asesinos en serie, de tal, el tema ese de los renes, la camioneta y tal, que lo estás contando tú y dices, tú, es que es una puta película, tío, exactamente. Total. O sea, es que la realidad al final supera Claro, siempre mil supera veces la ficción. Además, que en esa época, como vamos a ver ahora con el siguiente ejemplo que hemos preparado, los asesinos en serie, los más media lo elevaron a la categoría de rockstar. Y por ejemplo, Henry tiene su propia peli, que es Henry, retrato de un asesino. Hay otras, pero esa es la más importante, porque es que la gente sentía auténtica fascinación por estos individuos. Pero es que al final, es así. Muchos casos de asesinos en serie, como de Charles Manson, al final, por ejemplo, también, el fenómeno fan, ese que tú dices tú, en serio, tío, para gente fanática, fan, amante de estas personas, lo hay también, ¿eh? No sé si al final esa locura que esa gente sufre es similar o no, pero sabes que el creo fenómeno que es fascinación, fan, porque en realidad yo lo puedo entender, porque todos tenemos, aquí estamos tú y yo hablando de esto. Sí, claro, no. Y hay gente que nos verá. Al final, todos tenemos claro, las personas que tenemos una salud mental normal y sin patologías de ese estilo, todos tenemos claro los límites, ¿vale? Pero a la gente que nos mola estas cosas, es decir, el cine de terror y tal, es como una especie de forma de experimentar todo esto en la que jamás llegaríamos porque estamos todos muy cuerdos, pero en el cuerpo de otras personas. Es decir, está ese morbo que está ahí, que quiero decirte que a quien nos mola esto, me parece que estaríamos mintiendo si no reconociéramos que todas estas cositas nos molan. Nos molan, sí. Pero desde esa barrera del espectador sentado en la butaca y fuera. Pero claro, ya esta gente pasa una línea, que eso es lo que nos genera un poco de curiosidad, de pensar cómo se llega a traspasar esa línea. Que hay, lo que tú decías, hay una patología previa, hay un trauma infantil, entonces todo eso nos flipa, tío. O sea, es que nos flipa así. Hombre, como poco es interesante. O sea, y es que a día de hoy, pues por desgracia, se ven casos a lo mejor no tan extremos como este, pero las noticias están llenas, sobre todo las últimas semanas, de
o maridos, esposos que asesinan a niños por venganza, cosas así, que por desgracia ya decía antes que está como súper presente, ese tipo de cosas. Y siempre, yo a veces me paro a pensar un poco en plan, guau, tío, ¿cómo tiene que ser, o sea, una persona, tío, que llega a hacer eso, ¿no? Es como... Pero se dan, se dan casos. Claro, son personas como tú y como yo, o sea, son humanos, personas, pero sus cerebros, su mente funciona de otra manera totalmente diferente a otras revoluciones. Por eso, como nosotros nos sentimos como somos unos iguales, porque somos de la misma especie, ¿no? Zoológica. Sí, pero claro, por otro lado, su mente va por otros cauces. A los hechos me remito. Ahora hay un boom tremendo del true crime, que es que a mí me encanta. Yo, por ejemplo, mi hermano y yo decimos que a nosotros nos flipa todas las cosas de estas súper sórdidas, tipo Niñas de Alcácer, con todos mis respetos, por supuesto. Pero nosotros decimos que nos viene, que lo tenemos en la sangre, porque mi abuela Encarna, mi abuela materna, le flipaba leer el caso. Es decir, hay algo ahí que nos llama, tío. Hay algo que nos llama, ese lado oscuro, aunque nunca crucemos la línea, nos flipa. Cierta morbosidad en mayor o menor nivel, casi todos la tenemos, ¿no? O sea, es posible que sí, ¿no? El escuchar ruido y asomar por la ventana, ¿qué está pasando? O sea, sí, ya me imagino que... Sí. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, soy de los que me encanta el cine clásico, porque todavía a día de hoy ciertas películas que paso de verlas porque dije, guau, tío, es que no me apetece... Y todavía soy de los que vean una imagen muy retorcida y me quiero tapar un poco la cara, mirar para otro lado, dije, guau, tío, no quiero tener esa sensación. Pero claro, pero aún así, o sea, que yo disfruto mucho del cine y, por ejemplo, jamás pensaría en censurar una película sea el contenido que sea, al final no deja de ser algo creativo y tal. Pero es como eso, la mayoría de nosotros tenemos súper claro de que es una película y que más allá de eso, si tuviéramos que dar un paso más, quizás no lo daríamos ninguno, porque era en plan, no, tío, ni de coña, tío. Claro, pero para eso están las pelis. Y hablando de lo que estamos hablando, de estos ejemplos de canibalismo patológico, luego está otro caso que a mí también siempre me ha llamado mucho la atención y también tiene su reflejo en el cine, que es Dahmer, nuestro querido Dahmer, el carnicero de Milwaukee, que era un tío que en los años 90 se dedicaba a ir a sitios de ambiente y, bueno, pues ligaba con pibes y al final se los llevaba a su casa. Nos puede pasar a cualquiera, decir, bueno, tú conectas con alguien y te vas a su casa. Y allí, pues, los drogaba, los asfixiaba y empezaba con ellos rituales de, bueno, pues necrofilia, antropofagia, todo tipo de movida. Y lo que hacía el tío era quedarse con la cabeza como trofeo y luego comerse la carne. Y yo he leído cosas de que, bueno, que él comentaba en los procesos penales que el comer carne era como absorber un poco la energía vital de la persona a la que se comía. Que en parte, bueno, volvemos quizás a esos orígenes también, total, porque a nivel de la historia, tribu azteca, incluso todavía se da ese tipo de cosas en guerrilleros y cosas así, en zonas de África, cosas así, no es como en plan, no, es que absorbe la energía del guerrero, y bien sea militar o que sea, matar al enemigo y comerse parte de él, a veces puede ser a lo mejor órganos más vitales, te da esa fortaleza, ¿sabes? Que es como flipante cómo mezcla ese tipo de cosas. Y es que fíjate, el mito de Drácula, del vampiro, no es otra cosa sino que canibalismo, lo que pasa es que a través de la sangre, y la sangre que te da te insufla esa energía vital de la otra persona, es decir, que el canibalismo está presente incluso en los mitos más góticos y más románticos que podíamos imaginarnos, como por ejemplo el Drácula de Bram Stoker. Ahí hay un ejemplo claro de canibalismo, pero lo que tú dices está muy bien traído, porque en realidad ese canibalismo que comentábamos antes, hermenéutico, cultural, que era, bueno, un canibalismo más justificado porque te comes a tus enemigos en el campo de batalla, absorbes tal. Bueno, pues Dahmer, este tío en los años 90 consideraba que comiéndose a la gente, pues recibía un poco parte de su esencia vital. Pero bueno, en el 92, creo que he leído hace un rato, un tío consiguió escaparse y se piró y pudieron trincarlo. Entonces, en esos momentos, en Milwaukee hubo un debate en torno a si era propicio restaurar la pena de muerte para quitarse de encima gente de ese rollo, pero al final lo encarcelaron y al tiempo un preso lo mató. O sea que duró muy poco. Es que no vea. Claro, me estaba recordando que al final era como esa mezcla de cosas, ¿no? Porque es que era todo el trofeo, también pasaba quizás en culturas muy antiguas, ¿no? De la cabeza, el rollo de la típica, también se representan muchas películas, ¿no? De guerreros, de cortar la cabeza y poner una pica como símbolo de fortaleza, ¿no? De tener esa energía, el comerse parte del enemigo. ¿Cómo mezcla todo eso también en este caso? No sé si también iba por el tema sexual, creo que también violaba, ¿no? Era... Sí, lo hacía todo, tenía todo. Al final era como ahí, no sé, si a mí... Pero es que lo que gustaba era hacerlo luego.
una vez que ya estaba muerto el susodicho, era necrófilo, claro. O sea, este hombre tenía todos los dones de María Antonieta, o sea, todo lo tenía él. Pero, Jaime, yo mira, por ejemplo, una cosa que también me pregunto, hoy estaba también viendo información, y el caso es que digo, voy a apuntármelo, pero estaba haciendo cosas de fondo y al final no lo he hecho. El caso este tan famoso, porque hay una entrevista en YouTube muy interesante que creo que se llama algo de entrevista a un caníbal, que es el caso de este hombre que quedó con otra persona y al final, como consensuado, porque el tipo puso un anuncio, se comió parte de esta otra persona. De hecho, hay partes del juicio hablando, incluso estaba todo documentado, el tipo documentó todo. Y era un poco... hay ciertos patrones que sí que se repiten, ¿no? Porque también decía el hecho de... Es que ahora tengo como una parte del dentro de mí, ¿sabes? Ese tipo de cosas, sí, como de querer absorber un poco... O sea, ¿hasta qué punto no guardan cierta similitud todos estos casos? Me imagino, porque más allá de experiencias infantiles o cosas de ese tipo, hay cierta similitud en algunos casos. Hay cosas muy diferentes, ¿no? Como gente que... Hay muchos casos enfocados a mujeres que vienen sí, acompañados de maltratos de pequeños, de cosas de ese tipo, de cosas relacionadas con las madres, tema de más con infanticidio, con gente pequeña, en este caso hombres. Pero hay ciertos patrones que se repiten mucho y es curioso, ¿eh? Es curioso. Y creo que al mismo tiempo es curioso, pero como es algo tan jodidamente oculto y privado y prohibido y tabú, como decíamos al principio, claro, de este tipo de cosas, no se termina de saber más, ¿eh? Y es un tema muy interesante. Sobre todo las motivaciones que lleven a alguien a decir, pues venga, voy a descuartizar a mi madre, la voy a meter en un arcón y luego pues poco a poco pues le voy sacándome como cuando vas y te compras 2 kilos de pechuga de pollo, lo pones en film transparente y te los vas sacando. Pues yo hace poco leí un caso así, de un tío que tuvo a su madre, se la fue comiendo así como poquito a poco. Entonces, claro, es lo que tú dices, un poco, claro, eso ya entra en el terreno de la psiquiatría y no somos expertos nadie. Nosotros sabemos de cine y poco más, ¿no? Pero los psiquiatras, me imagino que algún psiquiatra habrá tenido que escribir algo, hacer un estudio más amplio acerca de las motivaciones que pueden llevar a una persona a comerse a alguien de su misma especie. Lo que pasa es que, repito, lo que hemos dicho es uno de los grandes tabús de nuestros tiempos. Es decir, somos muy modernos, muy tal, pero cuando hablamos de esto realmente impacta porque, claro, comerte a tus semejantes. Incluso hay casos de gente que se come a su madre, como estoy comentando, así que bueno, ténetela. Fíjate, mira, es que me estaba viniendo en la cabeza que no tiene nada que ver, en parte no tiene nada que ver, pero de otra parte sí. Que un caso que me pasó a mí, entre comillas, que no me pasó, no, pasó dentro de mi mente, pero que me pareció muy jodido. Y justo antes, al estar hablando del tema, me estaba como intentando recrearlo en mi cabeza. Eso mucha gente de mi entorno lo sabe. Yo, por ejemplo, no me he peleado nunca con nadie, jamás. O sea, no considero una persona violenta, ya te digo, nunca he tenido ningún problema con nadie, ni me he peleado en mi vida. Pero una vez pasó una cosa a mi familia, y mi padre, que tiene 74 años, ya que es mayor, hace unos años, le robaron un coche, le dieron una paliza brutal, que estuvo a punto de matarlo. Y yo recuerdo que cuando llegué a mi casa y yo vi a mi padre, estaba en mi casa, con la cara negra, o sea, de los golpes, tenía la cara negra. O sea, ahí me dio una impotencia que me pasé varias noches soñando que yo estaba allí, puesto a pasar en medio del campo, que yo estaba allí y que yo los mataba a ellos. Los mataba y era soñar cómo me deshacía del cuerpo, del cadáver. O sea, eso lo soñé durante varias noches de la impotencia que me generó. Pero fíjate, en el propio sueño, cierto proceso, como puede ser el desaparecer de un cuerpo, yo me estaba imaginando esta persona que hace esto fríamente, lo mato, que esto no es un forcejeo, le da un golpe y lo mata, no es. Cojo y troceo un cadáver. En el propio sueño, esa parte no estaba. Claro, era como una elipsis. Exactamente. Entonces dije, guau, claro, tío, ¿cómo puede ser que en un sueño, y quizás hemos visto todos muchas películas y muchas escenas, que lo podíamos tener en nuestra memoria, hasta en un propio sueño mi cabeza borró ese dato? O sea, era como, habían más cosas como deshacerte un cuerpo, también muy enfocado por el cine, pero era como, tío, esa parte del sueño no estaba, tío, ni siquiera visual en tu mente. Y porque va a ser... Sí, súper flipante, ¿eh? O sea, no, fíjate, estaba pensando mientras tú decías eso, ¿no? O sea, que igual decías tú, no, los mataba, después partizaba, el típico proceso que pasa en este tipo de, a veces, de asesinos, ¿no? Era como, tío, es que trocear un cuerpo, porque no tiene que ser nada fácil. Yo creo que ni sabiendo tiene que ser fácil, y mucho menos si no sabes, que imagino que el caso de esta gente posiblemente no sabría, no tendría conocimientos de despiece. No, pero el tema es que esta gente de base carecen de empatía, no tienen ningún tipo de sentimiento. Entonces son personas que no tienen ese filtro que tú y yo tenemos, ese filtro que a ti hace que en tu propio sueño te censuren esa parte. Qué flipante, pero esa gente no tiene ese filtro, entonces esa gente puede traspasar las fronteras, incluso en todos los casos que estamos comentando reales, en los juicios, que hay grabaciones y tal,
se escucha, y yo he visto documentales, se escucha el susodicho contar las cosas con una, no frialdad siquiera, sí. con una tranquilidad como estoy yo hablando aquí contigo. Entonces, claro, obviamente eso denota un proceso psiquiátrico, psicológico complejo, en tanto que son personas que carecen por completo de empatía, de sentimientos, y eso le lleva a, bueno, poder cruzar esa línea fácilmente. Pero lo que me has contado de la censura en tu propio sueño me parece muy curioso. Si te parece, incluso eso nos puede llevar a hablar de la siguiente parte que teníamos preparada, que es ya un poco el cine, y cómo el cine ha tratado todas estas cosas, sobre todo ese cine de terror de los años 70, 80, que es así el que probablemente más tengamos en común y más nos mole. Pues sí, realmente creo que también puede ser muy interesante ver la adaptación, ¿no? Cómo llega a nosotros, incluso cómo nosotros lo hemos percibido a lo largo de estos años. Porque si queremos arrancar, por ejemplo, por los años 60, quizá uno de los padres de Gordon Lewis, uno de los padres quizás del gore, que hablábamos antes, una de las películas que queríamos hablar, como puede ser la de 2000 Maníacos, o la primera creo que él hizo como cine gore, o se consideró cine gore, la de Bloodface. Ya trataban de este tipo de cosas, ¿no? Ya metían sangre, metían mutilación, metían ese sadismo en la escena. Total. Y ya nos presentaban el canibalismo en el propio cine. Sí, efectivamente. Además que, bueno, todos sabemos que esas películas ellos fueron un poco el padre de lo que hoy se considera el gore, porque estaban dentro de lo que es el terreno del exploit, y ellos le daban a todos los palos que vieran que pudieran transgredir, ya fuera desde el punto de vista erótico sexual o desde el punto de la violencia. La gracia es que, aunque ellos solo hacían intentando evitar la censura, al final todas esas estrategias al final se traspasaron al cine más mainstream, todo el tema gore. Pero Blood Feast mola porque la historia, bueno, pues un pibe que tiene, no sé si recuerdas, que tiene una especie de servicio de catering, y una tía lo contrata para que le organice el cumpleaños a su hija, pero el tío, mientras tanto, lo que está haciendo es matar vírgenes para quitarle órganos, para hacer una especie como de ritual cena egipcio. Sí, es muy ahí bastante. Claro, pero lo que nos interesa, creo, a ti y a mí, y aquí y ahora, es cómo se trata el canibalismo en esta peli, porque en realidad no vamos a encontrar a nadie comiéndose un hígado ni una cacho de pierna, pero sí vemos a Fuad Ramsés, que me acuerdo muy bien de su nombre, el cocinero, metiendo cachos de cuerpo en una olla y dándole la vuelta a una pierna, tipo como si fuera un pollo asado. Entonces, eso tú dices, wow, no hay nadie comiendo, pero yo creo que ya para ser una peli de 1963 es bastante osada, pero claro, hay que tener en cuenta el marco de esta película, el exploit, y que para nada era una película que fuera a tener una distribución demasiado amplia. Claro, hablamos dentro del bajo presupuesto y ese tipo de cosas. Claro. Y no, yo creo que luego le salió tan bien la jugada. Además hicieron una campaña de marketing súper inteligente en la época y súper avanzada, que era, no vengas a ver Blood Feast sin tu bolsa para vomitar y cosas así, ¿no? Entonces te generaba un hype. Y ese hype, pues lo continuaron y lo siguieron con la peli que ya has comentado, 2000 Maníacos, que aquí tienen más presupuesto, pero aquí continuamos un poco en la misma estela. Es decir, el tema principal es el canibalismo prácticamente, pero tampoco se va a ver a nadie en el acto en sí de comerse nada. Claro. Al final es casi el que tú ya das por hecho de que cierta carne o cosas que salen en la película son restos humanos, o incluso en escenas violentas. Es que tampoco se ven escenas muy violentas, como después también hablaremos de otro tipo de películas también en los 70, que no se llega a ver tampoco nada muy explícito. Es más, al final, el contexto de que tú te estás imaginando lo que está pasando todo. O sea, cómo se desarrollan los hechos, las circunstancias, el ambiente. Sí. Sí, yo quería comentar de 2000 Maníacos, que además yo me acuerdo que esta peli, mira, bueno, la tengo por aquí. Bueno, ahí arriba está. Me la compré, me acuerdo, en un Eroski hace pues, muchísimo tiempo, y la descubrí y dije, joder, ¿pero qué es eso? Y me flipó específicamente una escena que comentábamos antes tú y yo, en la que están despiezando a la primera víctima y están diciendo el alcalde, bueno, porque no hemos comentado la sinopsis, pero bueno, es un grupo de viajeros de diferentes índoles que le hacen un detour y los meten en un pueblo donde hay una especie de festividad, Pleasant Valley, creo que se llama. Sí. Entonces, la primera víctima están ahí descuartizándola y el alcalde y sus secuaces están diciendo, ¡ay, qué bien, qué buena, qué rica va a estar la barbacoa mañana! Es lo que tú dices. No los vemos comerse tal
pero en ese caso el gore de esa época era muy particular porque no se veía la sangre y las tripas en un plano general. Siempre se ve en un plano, si te fijas, muy detalle, que cortan tal, pero en realidad está tan descontextualizado que ni siquiera parece que le estén cortando a la piba. Entonces, luego lo guay es que hay un fundido encadenado y directamente ya se ve la carne de esta chica asándose en la barbacoa. Pero no vemos realmente, ¿sabes? Te puedes una pata de cerdo. Sí, incluso al mismo tiempo. Tú comentabas. Incluso al mismo tiempo, ya quizá en este tipo de cine de esa época, tampoco se veía, o estas películas eran como las películas que podemos ver después, oscuras, grotescas, con personajes ahí como súper siniestros, súper enfermos. No, en este caso es todo más bien. Es que parece que. Los mismos maníacos siempre lo decía, yo, parece el Grand Prix, tío. Fue la Grand Prix, pero versión gore, tío. Súper absurda, con cosas muy ridículas. Incluso hay un par de escenas que recuerdan mucho al cine de humor de cine mudo, ¿no? Como así de mucho de gestualizar mucho, con música de fondo, así muy country. Y a veces también eso también un poco lo que te choca, ¿no? Ese contexto también aire libre, festividad, pero al mismo tiempo. Pero yo creo que al final eso es una característica definitoria de ese gore de los 60, que en realidad no era nada que se lo tomaran en serio, era como una especie como de un tono muy de humor. Entonces luego el gore como adjetivo, no tanto como género, se va a exportar a otras pelis que, hombre, pues ahí ya sí que realmente nos va a tocar un poco más la patata, pero en estas pelis, como tú dices, es imposible tomárselas en serio, porque el leitmotiv sonoro que es en la música country, y encima están como una romería, como unas fiestas del pueblo, pues le quita un poco pues la gravedad del asunto, claro. Y aparte también venimos de una época, o en este caso de un director y productor, que ellos lo que hacían era cine de explotación. Venían de hacer cine erótico, tal, y llegaron a esto, pues quedaba lo mismo. Lo que vendía en el momento, que tampoco tenían mucho presupuesto, ni les preocupaba que quedara un producto ahí para un fan. No, ellos querían algo que sabían que iba a vender porque no estaba muy visto. Y era fácil, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo. Al morbo ese de que a la gente le atrae, ¿no? Que hostia, que es un asesino, se matan gente. No estaba dirigido para un público demasiado selecto y lo que ellos querían era transgredir los tabúes, que a mí me parecían bastante pioneros en la época, tanto a nivel sexual como a nivel de violencia, es decir, traspasar un poco los tabúes de la sociedad, pero sin llegar a que les dijeran ¡ey! Y les censuraran. Entonces, al final, yo creo que eran gente bastante inteligente porque agudizaban el ingenio. Y, por ejemplo, con 2000 Maníacos no tuvieron tanto éxito a nivel comercial, pero con Blood Feast lo petaron en base o teniendo en cuenta un poco el presupuesto inicial. Así que me parecen dos pelis, a mí me parecen entrañables. Sí. Además son películas que creo que hoy en día las puedes ver y las disfrutas. A ver, siempre cuando sea un amante del género y hay que verlas con esos ojos, ¿no? De cine clásico, en este caso son de los 60, tío. Estamos hablando de una película del 63 y 2000 Maníacos creo que fue al año siguiente, en el 64. Al año siguiente. O sea, que son películas muy, muy antiguas. Sí. Pero ya quizás, si nos metemos en la década de los 70, que te doy pie porque también sé que son películas que te gustan mucho, hablamos ya cambia el cine también. Ahí ya cambia el tono, entonces yo creo que, enlazando un poco por lo que a mí me ha molado, un poco analizar por la tesis, por el libro, yo creo que en los 70, utilizando el tema del canibalismo, pues de alguna manera se manifiesta y se muestra por la cara más tenebrosa de esa América profunda. Pero aquí es bastante curioso porque ya que hemos hablado de canibalismo por necesidad y también de canibalismo patológico, yo, bajo mi punto de vista, creo que aquí se dan un poco de la mezcla de los dos, porque tanto en la matanza de Texas como en las colinas y otras que vamos a comentar ahora, se da el caso que son pueblos que se han quedado aislados porque en torno a los 60-70 el gobierno de los Estados Unidos hizo como una especie de remodelación integral de toda la red de carreteras del país. Y entonces muchos pueblos quedaron aislados y muchos pueblos que eran pueblos de paso quedaron aislados porque hicieron grandes autovías, tal. Entonces muchos sitios que había, pues la gasolinera, la tiendecita, el museo de curiosidades, todo eso quedó absolutamente al margen de lo que era el progreso de Estados Unidos. Entonces cuento todo esto porque, por ejemplo, veo claramente en el caso de la matanza de Texas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que ahí vemos el caso de una familia que eran matarifes de toda la vida, eran lo que sabían hacer. Cuando le cierran el matadero, porque seguramente ya dejara de ser rentable, ni siquiera los camiones ya pasaban por ahí, ellos dijeron, pues bueno, vamos a seguir haciendo lo que sabemos, que es, somos matarifes, pero en vez de ganado, pues vamos a matar a personas, porque es que en realidad no tenemos otra forma de sobrevivir. Visto así un poco desde ese prisma, intentando mezclar los dos tipos de canibalismo. Sí, que ahí al final ya mezcla posiblemente esa industria de desarrollo
que incluso deja sin trabajo a esa gente, la propia globalización y desarrollo de las ciudades, que aparta todavía más a ese núcleo de la sociedad, que al final son los marginados, los paletos, los retos, sumado, me imagino, lo que antes hablábamos antes de empezar el vídeo, ¿no? Hasta algún tipo de trastorno que tendría ese tipo de gente, posiblemente. Obviamente. Claro. Sumado quizás al odio que pueda tener a toda la gente que viene de fuera, al forastero, que viene, como ya ha pasado, a quitarle el trabajo, a joderle la vida, a empeorarle las cosas, o simplemente a reírse de él porque él es un chico de ciudad y yo soy un puto paleto que no sé nada. Claro, empieza ya a sumar cosas y también es una bomba. O sea, es una bomba que hablamos de La Matanza de Texas, que es una película, pero ahí está la cosa, la realidad. Que la realidad es la América profunda, como tú dices en tu libro. Sí, claro, es ese estereotipo de la América profunda que obviamente está muy fomentado por esas películas. Pero yo siempre lo he visto, claro, obviamente, pues la familia esta de la familia de Leatherface y demás, pues no están muy buenos de la chota, eso está clarísimo, ¿no? Pero claro, ahí se junta un poco el hambre con las ganas de comer, se junta una pulsión homicida, un trastorno psicológico, llámalo X, y también esa sensación de aislamiento, esa sensación de que tu país, Estados Unidos, te está dando básicamente de lado y tú tienes que sobrevivir de alguna manera. Entonces me parece interesante en cuanto a tratamiento del canibalismo, tanto en La Matanza como en Las Colinas, que ahora comentamos si quieres un poco de Las Colinas, es que todo se deja un poco a la imaginación del espectador, volvemos a lo mismo. Incluso creo que eran más explícitas a nivel de diálogo y argumento en las que hemos comentado de Bloodfish y 2000 Maníacos, pero en estas vemos primero que el regente de la gasolinera, cuando ella llega a la gasolinera buscando ayuda, hay unas cosas que están asándose, hay unos planos, un montaje que nos da a entender algo, y luego en la última cena esa que se montan, pues también suponemos que es carne de perro, pero es que nadie dice nada ahí. Entonces, si lo piensa, esa idea que tenemos en la cabeza de la familia de La Matanza de Texas como caníbales, la hemos forjado cada uno individualmente, porque en la peli no hay nada explícito al respecto. No. De hecho, el propio director quería que fuera una película recomendada para hasta menores de 7 años, que era en plan, qué locura, ¿no? Ahí se le piró un poco. Sí, ahí se vino muy arriba, pero aún así, la película no hay casi sangre, no hay cosas explícitas. Lo que sí, como película, hay quizás cosas mucho más marcadas. O sea, ya estereotipos de personajes, las víctimas, los verdugos en este caso. Toda esa trama sí que está más desarrollada como una película en la atmósfera, que está desarrollada ahora, con nuestros ojos, ¿no? Porque claro, ahora sentimos miedo por esa situación, ¿no? De que podéis por un sitio, pues que a veces que nos puede pasar que películas como La Matanza de Texas, que es una película que creo que todo el mundo conoce, y aunque no la hayas visto, la conoces y sabes de qué va. O has visto una película similar. Sí. O sea, el rollo de si se nos da una situación similar, es como, qué puto mal rollo, pero porque tenemos ya metido en nuestro subconsciente que esas cosas pasan. Da miedo. Claro, eso es un sitio aislado da miedo. Total, eso se llama un proceso de aculturación, como a través del cine nosotros tenemos en el inconsciente colectivo ciertos lugares comunes que no hemos estado nunca ahí. Es decir, el rollo América Profunda, yo no he estado nunca en Texas, ¿sabes? En ningún sitio, pero yo sé perfectamente de qué va, porque por ese proceso de aculturación y toda esa información que nos hemos chupado viendo películas con esos lugares comunes, y al final lo tenemos. ¿Qué tenemos? Gasolinera, moteles, rednecks, pues ya tenemos un estereotipo. Al final los estereotipos son conglomerados de cosas de diferentes soportes culturales que lo vamos fagocitando y de repente tenemos un estereotipo, que es ese en concreto, que es la América Profunda, y luego encaja también perfectamente con Las Colinas Tienen Ojos, que es mucho más heavy. Y si quieres aquí podemos comentar ese caso real, entre la realidad y la leyenda, que muchas veces ignoramos porque nos centramos más en Ed Gein, pero yo creo que es muy interesante y si quieres podemos comentarlo. ¿El caso de qué? ¿De Ed Gein o...? Sweeney Bean, como lo que comentábamos antes. Ya más hablando claro, de Las Colinas Tienen Ojos. De Las Colinas, claro, porque habitualmente cuando hablamos de Las Colinas y de La Matanza de Texas nos tiramos más un poco a la inspiración real del caso Ed Gein, pero en el caso de Las Colinas el propio Wes Craven cita que él tuvo como esta leyenda como inspiración. Y a mí es algo que me deja flipando, como te digo, es algo entre el guión de la realidad, pero me deja con el culo torcido. Y es mucho más fiel, quizás, que la gente, en el caso de Hooper, que no, que dice que, además mismo lo dice que sí inspiró en algunos detalles con Ed Gein, pero son pinceladas, por así decirlo.
Pero en el caso Sí. de Las Jóvenes Tienen Ojos, sí que la historia real, entre comillas, leyenda, es mucho más fiel, de esta manera, a la adaptación de la película, Claro. de Las Jóvenes Tienen Ojos, en este caso. Sí, lo dijo el propio director. Se supone que es el caso de un jardinero. Esto ocurre en el siglo XVI en Escocia. Y se supone que, bueno, un jardinero de profesión iba con su pareja por los caminos de un sitio a otro y les pilla una tormenta y para refugiarse se meten en una cueva. Y no se sabe bien qué pasa, que allí se tiran 25 años. ¿Y cómo sobreviven? En principio del bandidaje, porque era un camino, era un sitio de paso, de asaltar pues carros, caravanas, lo que fuera. Pero es que el tema es que les dio un clic, no se sabe cómo, porque ya te digo que es una leyenda, les da un clic y empiezan a comerse a la gente. Entonces, a partir de ese momento, empiezan a procrear y a tener una especie de clan endogámico compuesto por veintitantos hombres y veintitantas mujeres que van a seguir con el rollo delictivo de sus padres. Entonces, pasó que una pareja en concreto fueron asaltados y el chico vio cómo masacraban brutalmente y violaban a su pareja, a su chica, y le escribió una carta al rey, que era Jacobo VI en esa época. Entonces se personaron al tiempo allí 400 personas para dar caza a ese clan endogámico, caníbal, infrahumano, porque obviamente al rey no le interesaba tampoco tener en sus dominios un ejemplo de algo tan atávico, tan primitivo. Entonces a los hombres los mataron, a las mujeres no sé si qué les hicieron. Bueno, fueron castigos diferentes, pero claro, nos recuerda muchísimo ¿a qué? A la historia de las colinas, claro. Totalmente. Es que al final, en el tema de en el cine, ¿no? Cuando ya hablamos de esta adaptación del canibalismo en América Profunda, el tema de la endogamia también está ahí muy presente. O sea, también es una cosa que pasa mucho, ¿no? El tema de la endogamia. Total. Relacionamos cierto trastorno a que al final los propios genes, ¿no? Están ahí como un poco revuelto. Exactamente. Sí. Y bueno, entonces, retomando el tema de las comunidades tienen ojos, es un poco la adaptación esa, ¿no? En la película original, que luego también hablaremos del remake, que me parece también, a mí me gusta más realmente Bestial. el remake que el original, sí. de Wes Craven, que cuenta la historia esa, ¿no? Como de. En este caso, varía un poco la historia, porque creo que no recuerdo muy bien la original, pero era como que también hay como una especie de clan en las montañas que se dedican a lo mismo, a asaltar a la gente que pasa por esa ruta. Pero sí, como que en este caso es como el hijo, ¿no? De un dueño de una gasolinera que al final tiene como cierto trastorno también. Lo describe como una especie de bestia, de verdad, como con mucha fuerza muy grande. Y que se empezó a tener relaciones con una prostituta. Y ahora también al generar como una especie de clan. Pero al final vemos lo mismo. Se oculta en las montañas, hay un paso de carretera y ahí se dedican a atracar y a matar y a comerse a esa gente. Claro, y yo creo que en la peli de Wes Craven, en la original, bueno, pues aquí vemos el mismo tratamiento del canibalismo, como algo que flota en el aire, pero que realmente no vemos nada. De hecho, luego la recreación un poco de los caníbales de las montañas no deja de ser como una representación así como de hombres así del paleolítico con pieles, que no está demasiado bien conseguido, pero sobreentendemos que se alimentan de carne humana porque bueno, desde el principio atacan a esta familia y es al final una lucha por la supervivencia entre dos familias, la familia del mundo civilizado y la familia de un mundo atávico, primitivo, que es como si no hubieran evolucionado. Y como decías del remake, si quieres luego hablamos, pero claro, en el remake ya se dan unas pinceladas más específicas y ya se ahonda un poco más en ese asunto del canibalismo y de forma quizá un poco más delicada. Sí. Pues, hombre, siguiendo con el cine, si vamos avanzando en el tiempo, nos metemos ya en los 80, si no me equivoco. Sí. También tenemos más casos de canibalismo, pero sí que es verdad que quizás más por la época, quizás en la que sufría el cine, ahí ya que le damos quizás un toque diferente, ya como más cómico, más gamberro, más macarra a la hora del cine. Sí. Que quizás podemos destacar una película como puede ser Motel Hell, de los 80. Y otra película que puede ser la de Fondo Sangrienta. Fondo Sangrienta. Claro, yo creo que están las dos en el contexto de ese cine de terror de los 80, que ya, bueno, es más macarra, se lo toma, ya el tono es más de humor. Y a mí me encanta Motel Hell, es una de mis pelis favoritas. Y bueno, pues es la historia de
dos hermanos, creo que Vincent y no sé si Aida, que tienen un motel y además tienen una empresa de productos cárnicos. Hacen carne ahumada, cecina, todo. Entonces, ¿cuál es la materia prima? Pues la materia prima son turistas despistados que asaltan en la carretera y los meten en la tierra y a la altura de la cara les cortan las cuerdas vocales y los alimentan con un embudo. Entonces, esto es un cachondeo padre porque al final vemos cómo ellos dos practican un canibalismo porque les apetece, podríamos decir obviamente patológico, pero han sometido al condado durante 30 años a un canibalismo indirecto porque hay una escena muy interesante en la que llega un matrimonio para comprárselo el salchichón, ¿no? Y le dicen, joder, es que nos encanta, esto es un vicio que no veas. Y como antes comentábamos tú y yo, antes de empezar a grabar el vídeo, hay una sustancia que genera en los cuerpos en descomposición que se llama cadaverina, que al parecer genera adicción. Es decir, que si tú y yo nos empezamos ahora a comer carne humana, probablemente nos apeteciera seguir haciéndolo porque tiene una sustancia adictiva. Entonces, esta peli es curiosa porque vemos cómo involuntariamente están convirtiendo en unos yonkis de la carne humana a los vecinos de la zona. Sí, pero al mismo también pues nos limitamos a eso, a zonas como más a las afueras, pequeños pueblos como más retirados. Él mismo dice en la película que él no distribuye ni vende fuera de su terreno. Él se queda en el condado, sí. Hace varios comentarios, cuenta como una historia, ¿no? Creo que fue como que su madre fue la que le enseñó la abuela la receta del ahumado de la carne y que en un momento dado, creo que el perro de la familia, no sé si murió o lo matan ellos, lo ahuman, se lo dan de comer a la familia, que los que están ahí escuchando dicen, no, estáis locos, comisteis perro, y dicen, si es carne, la carne, ¿eh? O sea, que ellos mismos tampoco sí, tienen ningún problema. Yo tengo aquí la cita, no lo voy a encontrar, pero sí, así como muy poético. Dice, la carne es y que el carnívoro, el hombre es. Como... Claro, es como... Ya. Que a ver, yo también te digo una cosa. Aquí ya es cuando a lo mejor empiezan ahí a salir los cuchillos lanzados. Nosotros, cualquier persona que comíamos carne, si nos sirvían sin saberlo, porque esto fue carne cocinado, te lo comes y no te enteras. O sea, no sabes tampoco lo estás comiendo. ¿No? Porque, hombre, aquí estamos dentro del terreno de la moralidad. Obviamente claro. No es tanto ni del paladar, ni de la digestión, ni de si te sienta bien mal, si está rico o está malo. Pero en este caso, claro, la gente la moralidad, pueblo, claro. La gente del pueblo no sabía nada. Iban a comprar en un sitio que supuestamente es carne de cerdo, que mezclan, que en este caso mezclas con carne humana. Y la gente no sabe nada, que está buenísimo, que le encanta. Le encanta claro. Y es el secreto familiar de la receta de cocina y va adelante a funcionar. De ahí lo de eso, que creo que es como un canibalismo ya involuntario, porque tú te estás comiendo los salchichones y las cecinas sin saber, pero oye, está bueno, pues te lo comes. Exactamente. Y bueno, a mí me mola mucho Motorhead, porque creo que es una macarrada muy chula. Sí, y al final es un poco una parodia también de esa figura del redneck, ¿no? De esa América profunda. Y me hace mucha gracia, bueno, no tanto gracia, sino que me resulta curioso cómo en el plazo solo de una década, bueno, de un poquito menos de una década, se pasa de el surgimiento de ese estereotipo supermercado con las colinas, con la matanza, ¿vale? Después de un montón de años de construcción de ese estereotipo a través de diferentes soportes como la literatura, otros géneros cinematográficos, a de repente, en menos de una década, reírnos del estereotipo. Sí, claro. Entonces me parece muy guay que la tónica del cine de los 80, bueno, pues al final contagia a todos los subgéneros y el cine de terror rural, que podemos decir, pues tampoco se libra, ¿no? Y salen pelis como esta. Que ya sí, hablamos también un poco, hablamos de Fonda Sangrienta, que ya un poco, creo que fue 7 años después de la de Motorhead, ya a finales de los 80, casi principios de los 90, sí, ahí todavía es como todavía mucho más absurdo todo. O sea, todavía es todo mucho más cómico, más... A mí me gusta mucho esa película. De hecho, mira, le doy el cartel. Sí, tenéis el cartel ahí. Es muy gracioso, pero es mucho más cachonda. Motorhead, dentro del humor que tiene momentos muy graciosos, tiene otra estructura, porque esta ya sí que es un cachondeo. O sea, ya desde el principio... Sí. Súper absurdo, ya ese humor negro de los 90. Es que hace bastante que no la veo. Era que un restaurante que era vegetariano lo convierten en un restaurante carnívoro, ¿no? Y además lo que sirven son personas porque están haciendo como un ritual para invocar a una diosa egipcia, ¿no? Sí, me estaba acordando también cuando hablamos de la de Bloodfest, porque al mismo tiempo también es como
hay como los restos del cadáver, son como dos chavales, ¿no? Que su tío ha muerto, que es una especie de asesino, quiero recordar, y tienen como los restos, y como tiene un tarro de cristal ahí como fuera del cerebro, con tal, y como que le habla, o sea, le dice cosas, bueno, tenéis que hacer no sé qué, le va como guiando, ¿no? Son como los tontos también. Claro, es como una especie de fusión híbrido entre Frankenstein y Bloodfish. Sí, pero es como ya a la máxima potencia, es súper estúpida. Sí, mola. Luego ya sí, seguimos avanzando. Aquí yo estoy mucho más verde, ¿eh? Sí, porque ya cuando empezamos, sobre todo últimamente que veo mucho cine más clásico, nos metemos ya en los 2000, ¿eh? Ya también podemos ver el género, el cine, cómo fue evolucionando, en este caso, en el tema del canibalismo. Por ejemplo, por citar dos películas, el Kilómetro 666, ¿no? Yo las que la recuerdo como Kilómetro 666, la de Vía al Infierno. Sí, de Vía al Infierno. Yo creo que esa peli hay que entenderla en el contexto, porque antes de esa peli, que no me acordaba de qué año es, ¿no? De los 2000 y algo. 2003, creo. Claro, hay que entender que en esta época surge otra vez ese interés por ese cine de la América profunda, ese cine de terror rural, porque en los años 90 había habido un poco más ese boom del láser, más adolescente, y entonces, bueno, en los 2000 se recupera todas esas pelis y se hacen esos remakes con un tono mucho más serio, como el de Mark Nispel del 2003, La Matanza de Texas, el de Alexandra Haas, Las colinas tienen ojos, y aquí es como que se recuperan esas historias, y aunque en La Matanza pues tampoco se trata el canibalismo de forma muy evidente, sí que es cierto que en el remake de Las colinas, que yo creo que es la película que Wes Craven siempre quiso hacer, pero no pudo por una cuestión de presupuesto y estuvo en la producción, aquí sí que es cierto que o sea, lo que se lleva en lo primero es un bebé, ¿vale? Es una niña, ¿no? Un bebé, no sé de qué tamaño, no me acuerdo. Es un bebé. Entonces, eso ya decir, joder, aquí os estáis metiendo en un jardín bastante heavy. Y sin embargo, si damos un paso atrás y hablamos de la patología psicológica de los caníbales, también muchos caníbales también han dicho en testimonios, cosas así, que hay datado, como que la carne del bebé, del niño, esto es como el manjar más exquisito también. O sea, es como que todavía... Es horrible decirlo, pero es como el cordero lechal que nos comemos nosotros. Es que es una cosa muy fuerte, pero es así. Entonces, claro, aquí ya en esta parte continúa así hablando de la... Sí, pues a mí esa peli la verdad es que me mega flipa. O sea, me encanta ahí. Es muy dura, y luego esa violación que se ve al principio, y claro, aquí ya... Así como en la original vemos esos caníbales bastante cromañones, ¿no? Con esa estética tanto del Paleolítico. Aquí vemos ya gente que son unas personas fruto de una serie de experimentos nucleares que llevaba a cabo el gobierno de los Estados Unidos en ese desierto de Arizona, creo, dejado de la mano de Dios, de Nevada, no recuerdo. Y en realidad ellos son un poco esa semilla podrida de que Estados Unidos quiere ocultar bien lejos. Lo que ocurre es que pasa que una familia de tipo modelo, familia nuclear estadounidense modélico, pasa por ahí porque, bueno, están de viaje celebrando un aniversario y se topan cara a cara, frente a frente, con eso que el gobierno de los Estados Unidos recela, quiere ocultar, que es esa gente que son fruto de todos esos experimentos, pero que además de estar deformes, también han desarrollado una patología o una obsesión por la carne humana, supongo que también por el aislamiento y porque básicamente están zumbados. Así que nuevamente aquí vemos el choque entre esa América, ese mundo civilizado, y ese mundo como un poco más primitivo, más atávico, que solo aspira a satisfacer sus pulsiones, ¿no? Es como algo que impacta un montón en esa película. Claro, quizás en Las colinas tienen ojos, en el remake, todavía se deja mucho más claro, porque creo que se explica en el momento de la película muy, muy claramente, como que al final son mineros, es un pueblo minero que estaba ahí en las montañas trabajando, que tienen que irse, porque se tienen que ir de ahí porque va a hacer prueba nuclear y tal, y se niega a irse. De nuevo, el desarrollo de las grandes ciudades, grandes urbes, se come lo pequeño, y esos trabajadores, la gente más insignificante para esos países, para ese desarrollo global, que son esos pequeños rehenes, por así decirlo, deciden quedarse. Y a lo mejor se ocultan en la montaña, y a causa de esos experimentos con bombas nucleares y tal, van desarrollando esas malformidades y ese... Claro, y al final, bueno, es lo mismo, ¿no? Es como si eso lo llamamos a la realidad. O sea, como esa gente no va a tenerle cierto odio a ese turista, a esa gente de la gran ciudad. O sea, es que tienes que tener un odio. Aparte, unido a lo mejor a que son zonas súper aisladas y que no hay alimento, y posiblemente también la carne humana sea parte de su menú, por así decirlo. Sí, o sea, es que al final
volvemos con la matanza, a la matanza de Texas, es ese cúmulo de cosas, ¿no? En este caso, endogamia, pues estamos hablando que hay una civilización que ya se ha creado dentro de esas colinas, de esas montañas, endogamia, el odio hacia el forastero, algún tipo de trastorno, o sea, al final son clichés que se repiten, pero en este caso, la verdad que a mí ese remake de Al final tienen ojos, si alguien no lo ha visto, la recomiendo al 100%. Y luego hay una segunda parte, no sé si la has visto, hay una secuela que también parece muy, muy buena, quizá un poco más de acción. Y bastante explícita al principio porque sale pues una chica que han secuestrado y que la tienen ahí un poco para procrear, que por cierto, eso me lleva a una conversación que tuve anoche con una persona con la cual estuve hablando de Bone Tomahawk, que aquí también tendríamos que comentarla porque también es un tema que conecta con toda esa historia del nuevo continente, los indios, caníbales, pero me recordó un poco no sé si tú lo has visto, son unos indios y se ve en un momento determinado cómo tienen a mujeres mutiladas, sordas, ciegas, embarazadas, solo para procrear. Y eso me recordó mucho a la primera escena de esa segunda parte del remake de Las colinas tienen ojos, con una chica que la tienen ahí solo para dar a luz a esos engendros. Esa parte me pareció súper fuerte. Es que claro, volvemos también, es que el tema de la violación, los niños, ese tipo de cosas, es que es como parece súper chunga llevar al cine. Un terreno delicado, claro, sí señor. Y al mismo tiempo es que no sé si lo desarrollan de alguna manera en la película, pero es como que ya ellos mismos son conscientes que tanta endogamia ya ni siquiera son capaces de desarrollarse entre ellos, entonces ya necesitan como gente de fuera. O sea, claro, necesitan savia nueva. En este caso, mujeres para reproducir, para perpetuar la especie, y hombres para alimentarse. O sea, es como... Claro, ahí va. Si necesitan, al final siempre van a necesitar utilizar el turista, el que pase por ahí, y sí, es un poco una constante en ese cine. Y luego, pues, siguiendo lo que decíamos antes, esta estela de remakes, pues claro, surgen pelis como Desvía al infierno, que conocida también como Kilómetro 666, en la que, claro, aquí ya hay una mezcla de ese rollo terror rural, pero con la influencia del slasher, del survival, entonces se centra un poco más en la huida o el intento de escape de esas personas que se quedan ahí encajados en el bosque, y ahí se encuentran nuevamente una familia de gente endogámica, y ahí no se nota demasiada explicación, pero hay una escena inicial cuando cae una de las primeras víctimas, la chica, la tonta de turno de siempre, que cae y muere primero, y empiezan a descuartizarla, y se ve que claramente están descuartizándola tipo como si fuera una carnicería para guardar la carne y para luego comérsela. Y nuevamente vemos que es una peli ya de los 2000 que cita indirectamente el tema de que estamos tú y yo hablando aquí, que es el canibalismo, que tampoco aparece nada de forma explícita. Yo estoy segura que personas como quizás tú o algunos amigos que tengo que están mucho más metidos en el cine absolutamente underground de Estados Unidos y tal, podrían tener millones de ejemplos, pero si analizamos este cine, que es un poco el cine de terror que más o menos todo el mundo conoce y el que está más al alcance de la mano de todo el mundo, es curioso ver cómo no tenemos muchos ejemplos de escenas de canibalismo demasiado explícitos. Quizás se juega mucho más a que ya hay mayores efectos especiales, están las cosas mucho más conseguidas. Y quizás tanto en los remakes de la matanza de Texas, cosas así, a mí un remake que me gusta mucho, como al final Kilómetro 666, este tipo de películas ya más actuales, tienen ya casi 15 años por lo menos, pero son mucho más actuales. Sí. Pero ya a lo mejor sí que te muestran ya o partes que tú reconoces como de un ser humano, te pueden mostrar ojos, te pueden mostrar dedos cortados, amputados, porque quiero recordar, me suena que en la Kilómetro 666 se ve como un tipo bote de cristal con parte de cuerpo, entonces al final ya, dentro de que no se muestra nada tampoco muy explícito, pero sí que ya no es un trozo de carne que tú como en la matanza de Texas, claro. Exactamente, aquí ya no, es un tarro lleno de botes, lleno de dedos que obviamente ya intuye de que se lo han cortado a más gente y se alimentan y como que los conservan de alguna manera para... como encurtidos, como los aceitunas, ¿no? Claro, es otra. Unos lo ahuman como en Motorhead y otros como en vinagre. Claro. Pues sí. Y no sé si quieres, ¿hacia dónde quieres que tiremos ya la conversación? Bueno, yo creo que ya aquí ya podríamos cerrar un poco quizá con... Pero yo ya es que es por puro amor a esa película. La Casa de los Mil Cadáveres, un poco como ese homenaje final a todas esas pelis de Regnes de los años 70, 80.
Y aquí nuevamente vemos ciertas cosas como esa última cena, como tal, pero tampoco aparece de nada de forma explícita, aunque estoy totalmente segura que Otis y compañía pues también les dan un poquito también a la carne humana. Pero nuevamente aquí estamos otra vez en que al ser un homenaje de estas pelis, pues el tratamiento del canibalismo es el mismo, sugerido, quizá velado, pero bueno, pues ya yo creo que ya depende de cada uno, pues ya nos lo imaginamos de una manera o de otra. También se encargan ellos mismos de citarte, como tú decías antes, a esos casos reales, ¿no? Que quizás en mayor o menor medida a algunos te suena a la gente que lo ve en la película. Casos reales que ellos hacen saber por dónde van los tiros. Además, se encargan de describirte, no recuerdo muy bien la escena, pero como describirte el paseo del horror y decirte, no sé qué, Albert Fish, y te describe un poco, así como tono muy cachondo, muy gracioso, pero te describe que tú mismo, aunque no tengas ni idea de quién es el personaje el que están hablando, pero nada más que la descripción de cómo actuaba, cómo hacías, como hostias. Y lo hacen ahí como, lo engloban un poco todo. Pero es muy guay. Yo me acuerdo cuando la vi, yo no conocía a Albert Fish, lo conocí viendo esa peli. Pero claro, mola porque mezcla dos asesinos reales, que son Ed Gein y Albert, bueno, Ed Gein tampoco es que fuéramos asesinos, y Albert Fish, con el Dr. Satán, que es el asesino ficticio de la película. De hecho, yo, a raíz de ver la película, durante mucho tiempo pensé, hostia, es que hay un Dr. Satán real. O sea, estuve buscando como si que existe realmente, no lo sabía. Se juega un poco con eso, sí. Pero bueno, el Dr. Satán, no sé, yo creo que también le daba un poquito a la carne humana. Pero bueno, eso, pues como decíamos, eso se queda un poco ya a la imaginación de cada cual. Pues sí, totalmente. Sí. Pues no sé, Misterro, si quieres que dejemos aquí la charla, no sé, llevaremos una horita y algo hablando. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante chulo y bastante resumido, sobre todo acotando, porque a mí es que eso me sale por de formación profesional. Yo creo que está guay porque nos hemos centrado en el caso de Estados Unidos, el cine más mainstream estadounidense de terror, los casos reales de canibalismo de Estados Unidos. Y yo creo que, bueno, habría charlas infinitas pues para analizar otros casos, por ejemplo, españoles, europeos, así que, bueno, podría ser un punto de partida, quién sabe. Se queda ahí el blog de notas abierto, porque sí, nada que da pie, nada que por el tema sobre todo de casos reales, de asesinos en serie y todo, es un tema súper interesante. En este caso nos inclinamos por hablar del tema de la América más profunda, también un poco apoyado por ese libro que tú editaste, creo que fue en 2018, no me equivoco. Sí. ¿Puede ser? Que al final, obviamente, como yo te dije a ti, para mí, yo al final me gusta el cine de terror, disfruto mucho, pero al final, para mí tú eres mucho más experta, porque de alguna manera sí que tienes una documentación mucho más amplia, mucho más concisa, esa tesis que hiciste para desarrollar eso. Entonces creímos interesante enfocarlo desde el punto de vista de la América profunda, pero sin duda en España, que nos pilla más cercano, también se han dado casos muy similares y al final sí que hay unos patrones muy parecidos de poca cultura, odio y enfermedad y patología. Sí, efectivamente. En fin, pues por mí poco más que decir. Me parece que has dado una clase de historia brutal, cojonuda, sobre este tema. Historia del canibalismo. Sí, no, pero así ha sido. Se nota que tienes tabla ahí en ese aspecto. Y nada, poco más que decirte que muchísimas gracias por aceptar la invitación, que me ha parecido una charla súper interesante. Y bueno, y que si a la gente le ha gustado, que lo haga saber, aunque sea en los comentarios, que se suscriba y que deje ahí un like. Y bueno, pues haremos de vez en cuando charlas del tipo, invitando a gente que pueda ofrecer algo interesante y pasar un ratito. Nada, yo por mi parte, José, encantadísima de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. A mí me encanta siempre colaborar con este tipo de ideas y me encanta este tipo de charlas, la verdad. Y nada, pues yo estaré súper pendiente también a esta nueva sección que hagas, a ver a la gente que invitas, de los temas que habláis, porque me parece que es un formato chulo, ¿no? Hablando dos personas, porque ya estamos más acostumbrados a que haya charlas con más personas, igual se pierde un poco a veces la información y creo que así como face to face me parece bastante chulo, así que yo te apoyo en tu nueva sección y deseando ver más conversaciones con gente y vídeos. Nada, genial. Es que al final yo creo que lo importante, lo más divertido de este tipo de cosas, de redes sociales, bien sea YouTube, bien sea Instagram, al final es un poco generar esos lazos, ¿no? Y generar ese feedback con gente y dar estos ratillos tan interesantes. Pues lo dicho, hasta aquí la charla de hoy. Gracias de nuevo.
por estar aquí y pues nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.